Yo quiero hacer solamente un par de reflexiones sobre esta celebración de la Santa Cena. Es una indicación, ¿no es cierto?, de parte del Señor que lo hagamos así, por varias razones, y hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Jesús toma dos elementos, ¿verdad? Uno es el pan sin levadura y el otro es el vino, diciendo que ese vino representa su sangre del pacto. Algunas traducciones dicen del nuevo pacto, queriendo decir que este es un nuevo pacto, no como el primero, sino este es otro pacto en su sangre. Así que habían dos fiestas en realidad en los judíos. Una era la fiesta de una celebración de la liberación del pueblo cuando había salido de Egipto, y durante 7 días ellos tenían la indicación de comer pan sin levadura. Ellos llamaban a esto el pan de la aflicción, porque en ese tiempo habían sido obviamente muy afligidos, y la indicación era celebrar con este tipo de pan la salida de Egipto. Y la otra celebración era la del pacto que había hecho el Señor con ellos, en el sentido de que, pintando los dinteles de las puertas, el ángel del Señor iba a pasar y ellos, los primogénitos, no iban a morir. En cambio, los del pueblo egipcio, que no pintaron los dinteles de su puerta, murieron todos los primogénitos. Entonces, la Pascua viene de un término hebreo que se llama Pasaj, P-A-S-A-J, Pasaj, que quiere decir pasar sobre. Porque el ángel pasó sobre las casas de los judíos, de los hebreos en ese momento, de los hebreos que tenían pintados los dinteles con la sangre de un cordero especial, sin mancha, etcétera, etcétera. De tal manera que en esta fiesta de la Pascua que Jesús estaba celebrando con sus discípulos, ya se juntaban estas dos fiestas: la fiesta de la celebración del pan de la aflicción, el pan sin levadura, y la fiesta de la Pascua, que era el recordatorio de este pasar sobre del ángel sobre las casas sin afectar a los primogénitos. Jesús habla entonces de esta sangre del nuevo pacto, o del pacto, que ahora ya no era sangre de cordero puesta sobre los dinteles de la puerta, sino que era su propia sangre puesta a favor de nosotros. Es hermosa esta comparación. Eso vamos a hacer esta mañana. Pero yo quería reflexionar sobre lo sagrado. Dice en el segundo mandamiento, dice que está en Éxodo 24, ¿verdad? No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos,
ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. De ahí surge mucho de lo que vemos en este salón. Que aquí nosotros no tenemos ninguna imagen, no hay ningún ícono, ¿verdad? Ícono quiere decir imagen. No hay nada puesto por ninguna parte, porque nosotros queremos obedecer este segundo mandamiento que tiene que ver con no hacerse ninguna imagen. Al ser humano le cuesta mucho no hacerse imágenes, no hacerse íconos, no hacerse alguna estructura para que tome esa estructura, tome propiedad de algo especial. Porque nosotros estamos inclinados, ¿no es cierto?, por nuestra naturaleza, a percibir las cosas a través de nuestros sentidos naturales. Nosotros el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído, son nuestros sentidos principales por los cuales nos relacionamos con lo externo a nosotros. Por eso es que el ser humano se tienta tanto a crear una imagen que objetive algo, que yo lo pueda ver, que lo pueda palpar, que lo pueda percibir fácilmente. Y por eso que están nuestros países llenos de imágenes, llenos de santos, llenos de dicen que es para recordar, pero nosotros sabemos que el recordatorio a la inclinación, a la adoración o al tomarlos más allá de la simple recordación, no hay mucho trecho, y muchos pueden caer en una situación incluso de esclavitud frente a estas imágenes de yeso o de cualquier otro material. Pero también hay otros íconos, hay otras imágenes, hay otras situaciones incluso que tienden a objetivar de alguna manera nuestra percepción de una realidad que no vemos. Pero Dios insiste, ¿verdad?, en que Él es espíritu. Y como dice Jesús, nosotros debemos observarlo, percibirlo, adorarlo en espíritu y en verdad. Pero esto no es fácil, porque no están nuestros sentidos elementales el poder hacer esto. Muchas veces nos entusiasman, por ejemplo, la visión que tenía René, que nos contó, o muchas veces uno quisiera tener, ojalá se me parara un ángel al lado y me dijeron a cuántas cosas, avanzaría tan rápido, dice uno. Pero el Señor ha elegido un camino distinto, mucho mejor que estas imágenes percibidas por nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos tienen una percepción limitada de la realidad. Pero nuestro espíritu puede percibir mucho más abundantemente las cosas que tienen que ver con el Señor. Por eso que Él insiste en este camino del espíritu, de que nosotros podamos aprender a ejercitar nuestro espíritu vivificado por Él mismo, que nosotros podamos
aprender a que nuestro espíritu pueda percibir las realidades que son imposibles de ser percibidas por el ojo o por el oído o por otras situaciones. Es mayor la percepción que podemos tener de las verdades del cielo a través de nuestro espíritu, pero tenemos que aprender a percibir aquello. ¿Cómo se puede percibir? ¿Cómo se puede poner en una imagen el amor de Dios? ¿Cómo se puede poner en una imagen el perdón, la misericordia, la omnipotencia? ¿O quién es Dios? Con razón, Él, cuando Moisés le dice, bueno, pero ¿qué le digo al faraón? ¿Quién eres tú? Dile, yo soy el que soy. ¿Cómo es eso? Yo soy el que soy. Porque cualquier cosa que yo diga le pone límites a aquello que no tiene límites, porque Dios es Dios. No hay límites para Él. Por lo tanto, por eso, creo yo, alguna de las razones, seguramente los que tienen más experiencia saben muchas más razones probablemente, pero son algunas de las razones por las cuales es conveniente que nosotros no pongamos íconos, nosotros no pongamos nada, porque es mayor la bendición que el Señor ha querido para que nosotros podamos percibir todas sus cosas a través de la comunión de nuestro espíritu con su espíritu, con el Espíritu Santo. Así que estamos incentivados, obligados, empujados por el mismo Dios desde antiguo a no tener imágenes, sino a desarrollar la percepción de nuestro espíritu de las cosas del espíritu. Así que si estamos buscando al Señor a través de una comunión espiritual, estamos por buen camino. Amén. Pero ¿qué es lo sagrado? Entonces decimos que nada es sagrado, nada puede reemplazar solamente a la percepción espiritual. Todo entonces no tiene ningún sentido de lo sagrado. Pareciera que no. ¿Por qué? Hay algunos pasajes por ejemplo, Levítico 6, 24 al 30. Ahí sí. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo, que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, éste deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado. O sea, en el Antiguo Testamento, guardando todo lo que ha cambiado
después de la manifestación de Cristo respecto del Antiguo Testamento, pero tomamos los principios que hay en el Antiguo Testamento. Y esto nos dice que hay algunas situaciones sagradas, hay algunas situaciones especiales. Después tenemos en Levítico 7, el capítulo que inmediatamente sigue, del 1 al 6. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. El sacrificio por la culpa es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones, y la grasa que lo recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se traerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es sumamente sagrado.